y Él se va de la tierra, esas marcas de unción quedan en tu espíritu por siempre. Y los cielos, como la tierra y el infierno, cuando nos ven la unción de nuestros hombres, los decretos de nuestros ancianos y los sellos de nuestro envío. Y en el mundo del espíritu somos legales. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Quien les habla, el apóstol Octavio Paraco. Y estaremos realizando un podcast llamado Avivamiento, que estaremos transmitiendo por mi canal de YouTube, Apóstol Octavio Paraco. Y esto será de gran bendición para las naciones de la tierra. En esta ocasión tengo como invitado a un gran hombre de Dios, muy respetado, el cual pues amamos, y es a nuestro profeta Austile Hernández. Así que bienvenido, profeta, a esta podcast que nos va a bendecir. Bendiciones. Amén. Amén. Por favor. Gracias. Bueno, hoy queremos tratar un tema que es demasiado importante para la iglesia y creo que para las naciones de la tierra. Hoy creo que estamos en un tiempo donde los acontecimientos están acelerados y necesitamos pues descubrir, o mejor dicho, educar, creo que esa es la palabra, educar a nuestra gente referente a un tema que quiero que tratemos hoy, como es el mundo profético o el poder de lo profético. Y para esto, bueno, mi profeta, ¿de dónde vinimos? ¿De dónde viene? ¿De qué parte nos está visitando? Por favor, Dios te bendiga. Sí, bueno, yo nací en Caracas, luego pasé a Maracay y ahí fue donde inició todo, en la capital de mi país, en Venezuela. Mi madre, de nombre judío, Elizabeth, de hecho, mi padre Gerardo Omaña fue mi padre, y de ahí vengo, de Caracas. Nací en Caracas en el año 1970. Tengo 55 años cumplidos actualmente. Sí, soy venezolano de raza extranjera. Mis abuelos eran de España, fueron cuando vinieron a la época de Franco a este país. Y aquí estamos, actualmente radicado en parte en Panamá y ahora en Venezuela, por tema de ministerio y de dirección de Dios. Entonces, básicamente eso, ahí es donde soy, de Caracas, la capital de Venezuela. Qué bueno, mi profeta. ¿Y cuánto tiempo tiene operando en este manto profético? Bueno, legalmente, contando hoy, ciertos 20 años. A la edad de 33 años fui legalizado en el ministerio por mi pastor, que está en la presencia de Dios, el hermano Elías Ramos. Ahí empecé. Mis primeros pasos fue a los 17 años, en 7 días de ayuno. Tenía yo como 7 días de haber nacido de nuevo, cuando el Señor me llamó en 1986. Mi mamá me llevó a una iglesia, a unos ayunos, 7 días, y íbamos todos los días a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, apoyando otro ministerio. Y en una de esas, eso fue al tercer mes de haber nacido del Señor, y empecé a hablar en lenguas, y había una persona que estaba ahí y empezó a interpretarme. Por primera vez, ese fue mi primer pasecito, los pasos, y fue como, para mí, como un testimonio de que estaba como llamado para eso. Aunque otros me habían dicho algo, pero ahí comenzó esa influencia profética en mi vida, que me dio como me encendió la chispa de que creo que estaba llamado para esa naturaleza. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a prepararnos, mi profeta, para navegar entonces en ese mundo profético, en ese poder profético, porque necesitamos educarnos, porque es la dimensión que Dios está usando en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y necesitamos educar a la gente referente a ese tema. Y bueno, ¿y quién mejor que un profeta ya con 20 años de experiencia? Ha recorrido las naciones
y ha estado trabajando pues en ese ministerio el cual Dios le ha dado. Mi profeta, el oficio del profeta, el oficio del profeta para estos tiempos que son muy complicados, porque tenemos una tendencia de hombres que creen a lo profético y otros que no creen, pero nosotros somos los que creemos a lo profético, porque eso viene de acá, de la palabra de Dios, y este es nuestro fundamento, del cual creemos que Dios ha utilizado ese manto y ese ministerio durante toda la Biblia. La Biblia es un libro profético. Así que queremos entrar en ese mundo, y cuéntenos para poder entender del oficio y del don y todo esto, lo que es el mundo profético, porque yo sé que es muy amplio. Ese es un tema muy amplio, pero queremos aprender. Bueno, voy a tomar exactamente como es así el fundamento, como decían nuestros antepasados. El fundamento está aquí. Y aquí este es el espejo, como decía nuestro apóstol Pablo. Este es nuestro lavacro, como decía Moisés, ¿sí? Y me gustaría tomar rapidito un fundamento, pero Sí. un fundamento. El día que Jesús estuvo en el monte de la transfiguración y vino un profeta como Elías y un hombre, ¿qué es lo que representaba Moisés en este momento? Junto con 3 discípulos que eran las bases, las columnas de lo que iba a ser el trabajo de la primera iglesia del primer siglo. Entonces Jesús se transfigura y trae a ese escenario a Israel un hombre que fue sacado de la tierra como modelo del rapto o la venida de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Qué podíamos decir ahí, o qué podían decir hoy en las naciones de la tierra? Observar a Jesús traer a los ojos de sus discípulos apóstoles, porque la experiencia produce convicción y fe. ¿Por qué le digo esto, apóstol? Por lo siguiente: ¿cuál fue la referencia más clara para yo entender cuál era mi asignación y mi naturaleza en el área profética? ¿Cómo sabe Austerlin Hernández qué había delante de mí para yo poder verme como un espejo vivo o un modelo de lo que yo hacía? Bueno, eso nació igual como ellos. ¿Cómo nació? En experiencia que tuve en la iglesia que yo nací. Mi iglesia se llama Selén, usted la conoció. Mi primer pastor es el hermano Mundo Ramos, y cuando yo llegué, la iglesia tenía 36 años fundada, y en palabras sencillas, yo llegué a la iglesia y la iglesia ya era madura, y recuerdo que mi pastor tenía hombres a su lado cuando se sentaba los domingos. Usted lo conoció, un hombre, vamos a honrarlo, Segundo López aquí, que era un hombre profeta con dones de ciencia y dones de sanidad. Pero a la derecha, el hermano Mundo tenía un hombre que usted conoció, Abraham Rondón, que tenía los 9 dones del Espíritu. Usted conoce a aquel hombre que estuvo aquí cuando estaba quizás joven, el profeta Luis Gutiérrez. Sí, los 9 dones del Espíritu. Un hombre que ayunó 4 veces 40 días de ayuno. Ese fue uno de mis padres profetas. ¿Cuál fue mi ventaja y mi aceleración, apóstol? Esos espejos. ¿Por qué? Porque los dones que están establecidos en este libro, los dones, no hablo de los proféticos, los dones, daban testimonio a través de esos hombres. En el caso de Anthony, que yo estaba llamado para eso. ¿Cómo aprendí mi operación y mi ambiente, apóstol? Cuando yo vi operando a esos hombres en la asamblea que Dios le había dado a mi primer pastor. ¿Dónde conocí la atmósfera profética? Cuando veía a esos profetas administrando. ¿Cómo aprendí el don de ciencia? Hoy a operar el don de ciencia, lo aprendí a través de él. Entonces, considero que lo profético es eterno, apóstol. Es de naturaleza eterna. Totalmente. Apóstol, no tiene nada que ver con tiempos. Es más, como mucha gente nos va a observar y esto va a llegar a naciones, yo quiero decir algo, porque este fundamento va a poner a pensar en ti. ¿Y sabes cuál es, apóstol? Para seguir esta interacción, apóstol, el problema en la tierra de la gran tribulación, los problemas con el anticristo y el falso profeta, lo van a resolver los profetas.
Sí. 2 profetas, 2 olivos, que están ungidos, que están haciendo ungidos por más de 3.000 años, 4.000 años ungidos por Dios para que vengan a hacer trabajo y hacer lo que hizo como ensayo Elías: cerrar los cielos, echar fuego sobre la tierra, cerrar, paralizar, crear terremotos. Apóstol, esto no se puede negar, porque podemos decir que lo profético y el profeta, eso es algo eterno, no tiene nada ni que ver con oficio, porque cuando los profetas existieron no había nombre de ministerios. En el principio, aunque no era sacerdocio, hoy hay ministerio, pero en el principio el profeta siempre fue, y el profeta siempre será, porque en Apocalipsis nos reveló que los profetas resolverían problemas jurídicos espirituales en la tierra, como lo que hablamos de esto, que es tan importante. Así que eso, este espejo nos da a entender que eso es innegable. Y de hecho, mi profeta, la Biblia, todos los que escribieron la Biblia, todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron profetas. Increíble. Pues fueron profetas, y no creer a lo profético es negar en sí lo que es la naturaleza del Dios vivo en cuanto a las escrituras, porque la escritura es totalmente un libro profético. Y ese libro profético es el que nos enseña referente a los mantos que se están moviendo en la tierra, a los profetas y a este mundo profético del cual pues estamos hablando, y que necesitamos educar a nuestra gente para que no despreciemos y no golpeemos lo que el cielo va a traer a la tierra por boca de los hombres y las mujeres, el cual Dios va a usar para un tiempo. Entonces, cuando yo estudio mi Biblia, en el libro de Génesis 20, Dios le dice a un rey referente a Abraham, o Abraham creo que se llamaba ahí, le dijo que ese hombre llamado Abraham era profeta. Le dijo: mira, la mujer de ese hombre devuélvesela, porque ese hombre es profeta, y él va a orar por ti y tú vas a recibir la sanidad en tu gente, pero si no se la devuelve, vas a morir. O sea, desde su origen, lo profético ha estado moviéndose, y hasta hoy, porque no podemos negar que lo que se mueve y lo que se ha construido y lo que se está construyendo es a través de toda una atmósfera profética que el cielo ha levantado en la tierra. Porque todo lo que creó nuestro Dios necesita lo profético para ser interpretado. Todo. Tomamos algo sencillo. Vamos a honrar a ese gran hombre que yo amo y predico de él, Juan el Bautista. No comencéis a decir que son hijos de Abraham, porque yo os digo que aún de esas piedras Dios se levantará. Y la palabra piedra, sabemos lo que significa: hijos, padres, trabajadores. Eso significa la palabra. Entonces, cuando Dios crea una palabra, cuando Dios crea una piedra, proféticamente entendemos que eso aporta una representación. Entonces, la creación misma, para lo que le pasó a nuestro gran patriarca Jacob, cuando interpreta a su hijo, interpreta lo profético. Dios le habla, luna, sol y estrella, referencias proféticas. Entonces la naturaleza profética, para todo lo que tiene que ver, lo que es la familia y el pueblo de Dios, eso debería ser y es normal, porque es parte de todo. Porque el primer profeta de la existencia fue nuestro Dios. Yo pondré una enemistad entre la simiente tuya y la simiente de tu mujer. Y el primero que profetiza de su hijo es Dios, Adán, porque él es la fuente de los profetas. Entonces es donde entremos y donde podamos expresarle a esta generación, seguiremos trabajando para construir modelos y caminos para que nuestras generaciones no hablen mal o maldigan o cierren esta naturaleza y esta gloria tan grande de lo profético, que no solamente lo profético, usted lo sabe, no tiene nada que ver solo con un don, con un profeta, tiene que ver con una naturaleza. Amén.
Sí, porque hay tiempos proféticos, apóstol. ¿Cómo entiende alguien un tiempo profético? ¿Cómo entiende un lugar geográfico profético? No es como un lugar geográfico profético, porque sabe que no nos vayan a tomar algunos teólogos con respecto a esto. Fácil. Cuando Raquel la entierra a Abraham, pero Raquel antes de morir llora proféticamente porque Cristo estuvo en el territorio donde un día enterraron a Raquel. Eso es profético. Entonces, cuando uno combina toda esta maravillosa, donde busquemos fundamentalmente, aún si buscáramos las interpretaciones y las exégesis de esta escritura, lo profético no va a poder ser borrado de la existencia. Jamás. Y de hecho, cuando usted lee la profecía de Joel 2:28, Joel dice que en los posteros días Dios derramaría de su Espíritu Santo, y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. Entonces, cuando usted observa ese panorama bíblico, se da cuenta que en los posteros tiempos, más que en todos los tiempos, lo profético va a estar vigente y va a estar visible, porque se va a transmitir. Dios va a hablarle a los muchachos o a los niños, pero también le va a hablar a los jóvenes, y también le va a hablar a los ancianos a través de sueños. Y todo lo que tiene que ver con lo profético lo vamos a ver ahí, y lo vamos a ver ahí en diferentes generaciones, y va a ser un movimiento a nivel de la tierra. Entonces, como usted acaba de decir, ¿cómo vamos a apagar eso? Si hay una profecía que vamos a ver en los últimos tiempos, y la vamos a ver en todas partes, donde miraremos jóvenes con tremenda visión diciéndole: Dios me está hablando esto, donde vamos a oír ancianos que se acuestan a dormir y de repente tienen unos sueños proféticos impresionantes, y donde vamos a ver a los niños profetizar. ¿Cómo ocultamos eso? Pues no se puede ocultar. Por eso es que queremos pues que nuestra gente se eduque en esto, conozca la naturaleza del ministerio profético, para que no se pierda de toda esta gloria. Porque si yo no creo, entonces yo voy a botar muchas bendiciones que el cielo tiene para mí, las voy a despreciar por no aceptar simplemente lo que el Espíritu Santo está hablando en los últimos tiempos. Y yo creo que estamos en una atmósfera y un tiempo profético muy poderoso. Sí, básicamente a mí me ayudó mucho, apóstol, y para mí es importante, por lo menos la temporada que me toca estar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vuelvo a caer. Una de las cosas que ayudó a mi vida a afirmar y fortalecer mi convicción y mi identidad fueron dos cosas. Una casa que me proveyó un ambiente para crecer, que fue la iglesia donde nací. Porque mi primer pastor, voy a contar un testimonio en 30 minutos, una historia de Venezuela. ¿Qué pasó? A Venezuela en los años 70 para 80 vinieron dos profetas de Estados Unidos, y ellos fueron a Maracay con un mensaje a una iglesia en Venezuela, en San José. Y el pastor de esa iglesia me cuenta la oración, y yo la escuché en mi iglesia. El pastor no los aceptó por la estructura como venían vestidos. Me cuenta que venían vestidos un poco extraños. Y esos dos hombres se fueron a la iglesia de Salem ese domingo. Y mi pastor, Edmundo Ramos, me cuenta la historia de ellos allá, que los recibió. Apóstol, yo estuve en el altar de aquella iglesia. Aquella iglesia donde Dios les mandó un mensaje era una de las iglesias más avivadas, con un avivamiento profético y poderoso de dones, sanidades, milagros, muy poderoso, de la iglesia de San José. Apóstol, solo el hecho, dice la historia, solo el hecho de mi pastor haber recibido esos dos hombres y aquel pastor negase la gloria que estaba allá y el depósito de la dirección que traía Dios por esos dos hombres, quedó en la iglesia de Salem depositada, y aquella iglesia quedó como un cementerio de vida, porque yo estudié ahí y yo estudié ahí el Instituto Bíblico, y esa iglesia quedó seca. Entonces, ¿qué le quiero decir? A mí en mi vida, a mí se me hizo ciertamente algunas cosas fáciles. Fue porque también tuve algo. Mi madre fue un instrumento para llevarme a los pies de los profetas. Al profeta Luis Gutiérrez, mi mamá me conectó, fue con él. Y la segunda llave importante para
para que un profeta joven que lo está escuchando, que lo va a ayudar mucho en su crecimiento, es quien lo va a proteger, es un apóstol o un pastor, ¿verdad? O un mismo profeta que lo ayude, o una pastora que tengan una naturaleza poderosa sacerdotal. Vamos a dar fundamento. Bueno, el libro de Lucas. Cuando nuestro Dios va a intervenir a la tierra, ¿sobre qué naturaleza nuestro Dios entregó la responsabilidad para traer a Juan el Bautista? Sacerdotes de la tribu de Aarón. Elizabeth y Zacarías. De la octava orden de Abías, de la tribu de Aarón. Para proteger a Juan. Cuando Juan lo bajan a la tierra, el ángel viene y visita y habla con el sumo sacerdote. Apocalipsis capítulo 8, del 1 al 7. Ahí están los fundamentos. La misma fotografía del ejercicio que vio Juan, apóstol, que sucedía en el cielo como adoración y servicio sacerdotal en el cielo, en el trono de Dios y en el altar de Dios en el cielo. Apocalipsis revela el mismo ejercicio que hizo Zacarías, lo mismo. Y el ángel tomó del altar el incienso y fue al trono de Dios y buscó fuego, y entonces lo unió juntamente con las oraciones de los santos y lo vació a la tierra. El ángel. Pues Zacarías estaba igual con su incensario, y ahí llegó el ángel enviado por Dios en el lugar santísimo. Vengo a traerte el nombre, tu hijo será un profeta, tienes que entender algo. Mira este entendimiento. Y creo que quiero dar estas respuestas porque queremos ayudar mucho a la idea con amor edificar. Apóstol, llega el tiempo de la visitación de Dios y este sacerdote no le cree al ángel, y el ángel tuvo que disciplinarlo 9 meses por no creer de lo que le fue enviado a la tierra. Y el hombre queda, apóstol, el hombre queda libre en el momento que agarra la tabla y pone el nombre del niño. Se llamará como el ángel le dijo, Juan, regalo de Dios. El nombre ahí. Entonces, mira lo que pasa. La estación del tiempo. Mire lo que se perdió de 9 meses. Escuchen, lo voy a decir ahorita. Que dice la Biblia que el hombre comenzó a profetizar. El sumo sacerdote. Entonces, ese padre pudo haber cuidado a su hijo, apóstol. Pero hay que decir algo aquí, que eso es una de las cosas de las guerras que ha tenido lo profético a nivel global, que no tiene nada que ver con Venezuela, sino a nivel global. Yo siempre digo, ¿por qué nuestro Dios trajo a Juan el Bautista a una edad adulta a sus padres? ¿Y por qué Dios los saca y los tira al desierto? Apóstol, sencillamente para que la religión y la incredulidad que portaban esta familia no se traspasara como herencia a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo adoptan los esenios. Estos señores mueren y los esenios son sin padre y sin madre. No sabemos quiénes eran, quiénes lo criaron. Y Juan el Bautista sale del desierto, ciertamente profético, pero no contaminado con el daño de la ausencia del entendimiento real de la protección de un sacerdote. Entonces, en mis palabras cortas, apóstol, si usted observa lo importante de que le despertemos, activemos y siempre hablemos a nuestras generaciones, y nosotros que estamos que ya estoy en edad adulta, ser sacerdote para una nueva generación, para proteger a estos nuevos profetas que van naciendo, y nosotros podamos protegerlo, me explico, y crear los ambientes para que ellos crezcan, y que los dones con que operamos, que ellos vean cómo ejercer cualquier don profético, como el de ciencia o el de profecía. Y entonces el sacerdocio pueda proteger en su naturaleza. Entonces, mi profeta, lo que estamos entendiendo es que ese ministerio profético más que nunca necesita ser protegido por un padre sacerdote. O sea, una autoridad que los cuide y los eduque y los forme, para que no vaya a pasar con muchos hombres de Dios que se han levantado con ministerio profético, pero que nunca tuvieron un padre. Y hoy por hoy andan errantes, y algunos de hecho hasta ya no existe lo que es en cuanto al ministerio, porque no fueron formados como tenían que ser formados. Pero hoy por hoy nosotros necesitamos y entendemos, mejor dicho, entendemos que todo ese ministerio, esa oleada de hombres y mujeres jóvenes que se están levantando, necesitan ser formados a los pies de un sacerdote. Sí, Elí y Samuel. Elí y Samuel. Ahí tenemos
la restauración del gobierno, del reinado y de los proféticos en Israel. Entonces Elí, durante la familia entregó a los 8 días, ese niño, 30 años, durmiendo en el tabernáculo. Dice la Biblia que cuando el Señor le habló, él oyó, fue la voz de su autoridad. Por eso fue para que se dio. Y Dios trabajando en la vida del profeta Samuel. Lo hablamos hoy en nuestro compartir. La mesa donde Samuel unge y legaliza a Saúl, estaban los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? El trono sacerdotal que protege la autoridad, sea de rey o la autoridad profética. Los sacerdotes que protegen. Porque es que la función, la naturaleza sacerdotal es para proteger. Entonces, o sea, que un profeta no puede ser llanero solitario. Eso no existe. No existe. Es decir, no hay. Si buscamos las crisis de los profetas en la Biblia, fue por eso. Fue porque, por ejemplo, mira lo que llega a mi espíritu. Las crisis de ciertos profetas en la Biblia fue, mi apóstol, porque el sacerdocio tenía crisis en la tierra. La crisis muy terrible. Crisis. Y el otro problema en Israel eran los falsos sacerdocios que profanaban la posición. Y los profetas tenían que funcionar solos. Y eso trajo crisis existenciales de ellos. Podemos hablar de la depresión de Elías. ¿Quién podía ayudar a Elías? ¿Quién intercedía por Elías? Ahí voy. Pero cuando yo miro a un Samuel con un Elí, no tuvo crisis como la que tuvo Elías. ¿Por qué un profeta a la estatura de Eliseo quedó enterrado en esa medida? Que a mí, no soy sentimental, pero siempre me siento incómodo. Porque no es gloria levantar un muerto. Porque para nuestro Dios, endechar, que es la adoración cuando ya alguien muere, es decir, lloramos. El luto con honor. Eliseo no tuvo honor. No tuvo honor. Como tiene que tener, como debe de tener. Entonces, cuando nosotros observamos la crisis profética en Israel, en nuestros modelos, lamentablemente es la ausencia del sacerdocio, que es el que provee el ambiente. Me van a decir mucha gente, teólogos, expertos, bueno, pero dan un fundamento, voy a dar otro. Cada vez que muchas veces de la que David, en su naturaleza de oficio profeta, estaba en crisis, iba a los sacerdotes. De hecho, yo amo esta palabra, el tabernáculo cayó de David. Escuchen, David, él era un rey, profeta, con una unción salmística y con una boca de oráculos. Era impresionante. Era impresionante. Entonces, ¿qué hizo David? Ahí voy. Sadoc, su sacerdote personal. David tenía su sacerdote que le servía personalmente. David tenía a un hombre que falló, a Ahitofel, que era como la voz de Dios en la tierra, su consejero personal. David tenía a Natán, su profeta personal. Entonces, cuando usted revisa el tabernáculo de hombres que tenía David estaba blindado. Totalmente. Blindado, pastor. Blindado. De lo que hoy llaman a nivel gubernamental, en este siglo XXI, 20, presbiterios. David tuvo su presbiterio sacerdotal. Sacerdotal. Entonces, en este caso, y colocar este fundamento de estos consejos para esta nueva generación que nos va a escuchar, el ambiente, que es el vientre del sacerdote para un profeta y un profeta. Pero hay una estatura más sólida, que es un anciano de gobierno. No hablo de un diácono, hablo de un anciano maduro que protege con su manto de oración
lo digo por el profeta Austin, porque yo hoy existo gracias a ancianos. Yo tengo un espíritu depósito para impartir lo que es un anciano, porque quienes, a ver, explico algo rapidito en un minuto. Mi primera experiencia cuando Dios estaba ordenando proféticamente mi vida, apóstol, mi mamá me llevó a la casa de un anciano que era la columna, siempre lo hemos hablado en esta sala por años, que hoy voy a honrar, Juan Silva. Juan Silva era un hombre que era un vidente que cuidaba el corazón de la iglesia. Y mi mamá me lleva a la casa de las 2 de la mañana. Y cuando yo entré a la casa de él, que entramos, yo me sentí una cosa extraña, algo muy feo. Y los que estaban a mi alrededor, en la casa de mi mamá, no me entendían. Y llegamos a las 2 de la mañana. Y cuando llegué a la casa de ese anciano, mi amado apóstol, mis estimados hermanos, mire, el hombre abre la puerta por la bodega que tenía y él dice: yo estaba durmiendo ahí, así hablaba él, y yo tuve un sueño hace rato. Y yo, un muchachito de 17 años por ahí, chico, yo vi una construcción muy grande. Había un joven que decía: primero hay que poner el techo. Y apareció un anciano, le decía: no, hijo, primero son las bases. Y después el joven: hay que poner primero la ventana. Y llegó el anciano de nuevo: no, primero hay que poner aquellas cabillas. Chico, ese joven no eres tú. Y yo caí. Eso es que yo en el suelo. Y eso que estás sintiendo es que Dios está poniendo orden en cosas en tu espíritu. Un anciano. ¿Quién no quiere vivir a esa estatura? Gracias, Señor. Miren, acabé de ver ahorita en el espíritu este diseño, porque yo amo, lo hemos hablado muchas veces. Cuando nuestro Salvador llegó al templo, dice: y le fue revelado por el Espíritu que no moriría ante ver al Salvador. Y después dice el verso: y fue guiado el día en que fueron a presentar a nuestro Señor Jesús. Estaba Simeón y había una viuda que era profeta en el templo. Y esos dos recibieron y tomaron a Jesús. Una le profetizó a la madre y el otro bendijo a Jesús. Wow. En estatura, apóstol. Wow. Entonces, este sacerdocio de estas dos personas en el templo. Porque hoy podemos decir algo. Gloria al Padre. ¿Dónde está el sacerdote que circuncidó a Jesús? No aparece el nombre. Porque el Dios Santo no lo honró. Porque esos sacerdotes venían de dos escuelas antidios, que era la escuela del Shammai y Talmai. Y esto lo digo por lo que me van a escuchar los teólogos. Y ellos saben que había dos escuelas en Israel que fueron los que contaminaron y profanaron el orden original. Pero estaba Simeón, que era un sacerdote según el orden de Melquisedec ahí, y estaba una profeta, amado apóstol. Mira, estaba una profeta para profetizarle a María, a José. Y después que el niño pasa por la bendición de Simeón, después que el niño pasa por la profecía de esta viuda, después que lo circuncidan, ¿qué dice nuestro amado Espíritu Santo y nuestros amados apóstoles? Y el niño crecía, se fortalecía y hallaba gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres, por haber pasado por este protocolo de ancianos y de profetas. Wow. Bueno, yo creo que nuestras generaciones de profetas tienen que escuchar esto y valorar esto que nosotros en nuestro tiempo no lo vimos. De verdad que sí, este fundamento, porque estos son columnas que van a sostener este ministerio profético y a los profetas en general, porque imagínense, ancianos, sacerdotes, gente que nos cuida nuestro destino profético. Exacto. Yo creo que eso es lo que, en lo que hemos fallado como iglesia durante años, que nuestros profetas se han desviado o han caído o se han detenido en su ministerio. Pero si hoy por hoy nuestra generación de profetas tiene ese tipo de hombres alrededor de ellos, vamos a tener los profetas más tremendos en el planeta Tierra. Vamos a ver y oír cosas que no le hemos oído por generaciones. Pero necesitamos, por eso es que necesitamos algo que es la educación profética. Y yo me alegro de que en este podcast pues tú estés hablando de esto, porque yo, además de conocerte como profeta que operas en el don profético, para mí lo que más me impresiona es que la revelación de la palabra
que tienes, yo no la he visto en casi, o en mejor dicho, en muy pocos profetas se le ve ese tipo de revelaciones. Y creo que el Dios del cielo pues te está preparando para educar a esas generaciones que se están levantando. Creo que mi profeta, esta palabra es muy pesada, ¿verdad que sí? Y nos gustaría que hiciera más hincapié en esto. Bueno, mientras usted está hablando, yo veo en mi espíritu este escenario. Y esto lo digo por aposento alto. Porque yo te hablaba, yo tenía la mente en dos. Y es esto, miren. Saúl, cuando pisó el territorio profético con los hijos de los profetas, el Espíritu vino sobre él y el hombre comenzó a profetizar. Cuando se conectó en los territorios donde pasó un día Elías, o donde pasaría Elías, Betel, Mispa, todos esos territorios eternos, que son lugares geográficos donde Dios crea ambientes para proteger profetas, para protegerlos, pues son ambientes que legalizan. Son ambientes cuando vas a ver una compañía profética y van a traer cordero y van a traer pan y vino, te van a pactar. Entonces el anciano es tan fundamental, porque el anciano es el que tiene la llave de crear la dimensión del espíritu de la tierra, que es el vientre que perfecciona el espíritu de un profeta. Lo digo por mi amado, porque yo viví en eso. Yo nací en una casa y siempre le hemos tocado y damos gloria al Padre por aposento alto, le decimos con espíritu de honor y para darle convicción a nuestras generaciones. Apóstol, porque usted tiene, igual como la época cuando yo nací, lo que usted tiene hoy, lo que yo tenía hace no sé, 25, 30 años atrás. Apóstol, los ancianos que son los que crean los ambientes donde se ejercen los ministerios y se protegen. La oración y la intercesión, porque son árboles de justicia en la tierra. Entonces estos ancianos ya pasan, al ser ancianos y tomar esa estatura, apóstol, lo digo por mí, porque yo hoy, lo que por gracia soy, se lo debo a esa gente. Porque voy a responder eso, lo de la revelación. Por eso lo digo, mi apóstol. Los ambientes donde yo estuve, nació todo esto. ¿Por qué? Porque yo no es que tenía el manto glorioso de intercesión, sino que eran los 30 años fieles de nuestros ancianos que estaban ahí, que oraban día y tarde noche. Usted ve la iglesia a las 8 de la mañana y había 20, 10, 15 ancianos orando en la iglesia. Yo lo vi por años de años. Y esos ambientes que venían, apóstol, me proveyeron. Me hago otro testimonio. Estuve con un profeta de nuestra iglesia en una reunión básica, apóstol, visitando a una hermana, y cayó una unción sobre esa reunión. Y ese joven profeta de la iglesia de Salem vio cuando el Espíritu Santo metió en mi boca un rollo, y cuando el Espíritu Santo me entregó un lapicero. Cuando él vio eso, él me profetizó cosas que yo no la entendía, pero las referencias que él me dio comencé yo a verlas. Y entonces, apóstol, escuchen, el ambiente que producían esos ancianos a través de la estatura de oración que esa gente tenía, apóstol, yo duré años pidiéndole a Dios, pero porque tenía hambre. Y yo siempre le he dicho a usted, yo no sabía lo que yo estaba pidiendo. Señor, dame espíritu de sabiduría, me quiero espíritu de revelación y espíritu de conocimiento. Apóstol, hasta que vino en una impartición, volvemos a decir, ¿quién construye esos ambientes? Lo que hablamos de la plataforma de las cumbres. La cumbre es una plataforma que es un vientre. Es un vientre que se encarga de legalizar, establecer, educar, formar. Porque los testimonios que vamos a oír el año que viene, en el caso de mi familia, van a darle fe a todos los que vengan por primera vez y los que están parados. ¿Por qué? Porque eso tiene años de oración, eso tiene tiempo, horas de oración. Entonces, creo en este contexto, yo lo voy a decir como lo estoy viendo. Déjenme hacer un ejercicio del don que ustedes me decir, lo voy a decir con espíritu de humildad. Pero voy a decir lo que estoy viendo en el espíritu ahorita. Apóstol, miren, Zacarías
Mire, Zacarías entra no por revelación, sino por suerte. Porque echan suerte, ¿se acuerdan? Sí. Echaron suerte. Damos gloria al Espíritu Santo por esto. Mira lo que me está diciendo el Espíritu Santo. ¿Quién protegió a ese hombre? ¿Quién protegió a ese hombre para que eso pasara? Un cántico de David. Jehová es la porción de mi herencia, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La suerte me cayeron en lugares deleitosos. Y esa hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso es un adorador profético que nos estamos tocando ahorita. Cuando canta, preguntemos a los ángeles que vinieron a la tierra a cantar para despertar el corazón de los hombres de buena voluntad. Un adorador profético o un adorador profeta en la tierra o un adorador con ambientes proféticos salvan generaciones de 100, 200, 300 años. Te lo estoy mostrando ahorita. Sí. Apóstol, y ve lo que hizo Dios. Este hombre suelta ese decreto en un cántico. Cae la suerte sobre Zacarías. El hombre entra 9 meses protegido, Juan el Bautista, por un sumo sacerdote, su padre. Y después viene Dios y le tira un éxodo. Le tengo que proteger. Pero Señor, ¿cómo? Usted no me interprete. Usted se va de aquí y se va al desierto. Necesito que seas profético. Pero es que, Anthony, el niño tenía que nacer y venir al desierto. Es una gran verdad. Pero el que sale de Jerusalén y va al desierto es para Dios traerle la historia de su pueblo. Y quiero que tú te vayas. Porque el desierto es el lugar donde yo hablo. Y vete. Y el sumo sacerdote que viene de Aarón. ¿Y quién era Aarón, apóstol? Mírenlo. Bendito Dios del cielo. Y mire cómo voy a hacer esta parte. Dice la Biblia que cuando Moisés lo manda a hacer su función al desierto, ¿qué le dijo nuestro amado Padre cuya presencia está muy bien? Vete tranquilo, que tu hermano Aarón, que es profeta, te está esperando. Wow. La cabeza de Juan el Bautista era un profeta. Entonces, ¿quién protege a quién, amado? Entonces, creo que no sé, tienen que amarlo. Tienen que amarlo profético porque mi secreto ha sido, apóstol, muchas cosas, pero los ancianos para mí han sido secretos. Yo tuve el honor del Espíritu Santo levantarme en mi iglesia y decirle al primer diácono de mi iglesia, Mario y la raza, ponte de pie. Domingo en la mañana. Y uno profetizando y otro interpretando. Póngase de pie Austin Hernández y póngase de pie Abraham Rondón. Abraham Rondón me llevaba mi luz porque era un profeta de alto nivel. Yo era pero un comenzante. Y él dijo, mira, le dijo, Mario, te entrego estos 2 tesoros en tus manos para que te sea, pero yo los cuide y los consejo. Amado apóstol de Jesucristo, hoy testifico ante todas las naciones de la tierra. Yo, en mi oficio profético, hoy he sido preservado porque yo me sentaba a orar con ese viejo y yo oía su consejo. Y el espíritu de consejo del trono venía de Dios a través del viejo. Y yo es algo que he visto y quiero saber, siento la presencia de Dios, pero no voy a llorar ni voy a sostener, como dice la Biblia, el espíritu de profeta se sujeta al profeta, pero yo voy a hacer algo que Dios me mostró una vez. Cuando un hombre te unge y él se va de la tierra, esas marcas de unción quedan en tu espíritu por siempre. Y los cielos, como la tierra y el infierno, cuando nos ven la unción de nuestros hombres, los decretos de nuestros ancianos y los sellos de nuestro envío. Y en el mundo del espíritu somos legales. Así como Juan el Bautista se puso un cuero de camello para que el mundo natural lo vea, pues en el mundo espiritual nosotros tenemos los sellos. Porque ahí voy. Estoy hablando del don que Dios me estoy hablando. Porque ese dijo antes de morir, bendita sea la memoria de Zacarías que hizo esto. Nosotros nos morimos, pero yo le pido a ustedes esenios. Mira lo que pasó. Cuando este niño salga, por favor, mándemelo con cuero de camello.
no me le corten la barba, que no tome vino. Por favor, ese viejo se murió. Y los esenios protegieron a un hombre que fue el profeta de nuestro Señor. No voy a necesitar yo un profeta y no voy a necesitar un profeta. Sí, Claro. lo necesitó nuestro maestro, imagínense nosotros. Pero creo que en todo esto, mi profeta, se necesita humildad. Humildad para ser formado y tener ese tipo de hombres y mujeres que van a estar alrededor de uno cuidándolo y uno valorando y honrando eso. Porque hoy por hoy muchas personas, y usted lo sabe mejor que nosotros, que el don profético, cuando tú empiezas a oír a Dios, a ver ángeles, a ver cosas impresionantes del mundo de Dios, bueno, tú te crees como que eres la última vesícula en el desierto. Sí. Y se te olvida que es el Dios del cielo el que te está dando todo esto y el que está hablando de eso, pero alrededor tuyo hay hombres tan de alto valor como tú que necesitan ser cuidado, educado y formado por ellos. Y cuando eso pasa, entonces lo que hablamos ahora, entonces, caramba, tenemos un modelo de profeta. Y esto que estamos viendo acá, para mí eso es lo que estamos viendo, y que nuestra gente vea un modelo, cómo se camina en este mundo profético, porque no es fácil, no es cualquier cosa ser profeta, es un mundo muy, muy fuerte, pero el Dios del cielo sabe a quién darle este don y sabe a quién darle este llamado y este manto. Creo que estamos siendo bendecidos por esta palabra, mi profeta. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión y gracias damos a Dios porque hemos sido bendecidos a través de nuestro profeta Auster Hernández. Mi profeta, para que te despidas. Bueno, un gozo poder haber compartido con ustedes. Espero que este tiempo sea edificativo y que entre líneas puedan ver los papas que puedan proteger sus vidas y su destino a través de este podcast. Verdad que es un honor estar con ustedes y gracias por la oportunidad de poder edificar a las naciones de la tierra. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Bueno, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Apóstol Octavio Paraco, y darle a la campanita. Que Dios te bendiga.